Aumenta la tensión política en Canarias a cuenta de la crisis migratoria. Estas imágenes que ven en pantalla corresponden a la jornada de hoy en el municipio del norte de Tenerife, de Icod de los Vinos, a la salida del Instituto de Enseñanza Secundaria San Marcos. Una nueva pelea, una nueva trifulca con, en este caso, jóvenes canarios con otros menores inmigrantes implicados. Verán, justo ahora cuando pasa esa furgoneta, como la cosa se va de madre. Por ahí incluso ya hay 2 agentes de policía en la zona que finalmente tienen que intervenir cuando empieza esa carrera de unos a por otros. Ahí ven a los agentes de policía. No es el único incidente de las últimas horas en Canarias, en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, en un centro de acogida de menores inmigrantes. Uno de ellos intentó presuntamente atacar con unas tijeras al director y se hizo, ahí lo están viendo en el suelo, se hacía la persona que estaba desmayada, y en ese momento intentaría presuntamente aprovechar para atacar con unas tijeras al director del Centro de Retención de Menores Inmigrantes. Bueno, tuvo que intervenir la Policía Nacional y es otra de las escenas que hoy están dando la vuelta a toda Canarias. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canarias 8, emitiendo en directo para todo el archipiélago en Mírame Televisión Canarias. Preocupados, muy preocupados con la escalada de la tensión en las calles y también en la política, sin ánimo de exagerar, pero sí, al mismo tiempo que crece la tensión, hay en el otro lado otro escenario, el del prácticamente la unanimidad de todas las fuerzas políticas canarias y de la sociedad isleña en su conjunto, exigiendo al Estado que de una vez por todas dé un golpe de timón en la nefasta gestión migratoria que están desarrollando en el archipiélago y que están cada día provocando imágenes como estas que nos avergüenzan a todos. Ya me acompaña David Cuesta. David, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, José. La verdad que, bueno, viendo imágenes de tensión que, como ya comentan todos los expertos y hemos comentado aquí, pues probablemente seguirán en aumento. Situación muy complicada, sobre todo porque no hay una solución política y porque lo que se plantean, bueno, a mí me parece muy bien que haya unanimidad entre las fuerzas políticas en Canarias, pero es que quien gobierna en Canarias también gobierna en Madrid, también gobierna en el Estado. Yo creo que esa contradicción es la que no terminamos de entender los ciudadanos, es decir, qué le están pidiendo a sus propios compañeros de partido que no sean capaces de conseguir sobre todo esa tensión. Mañana hay una rueda de prensa muy importante de Anselmo Pestana, del delegado del Gobierno, para hablar sobre la crisis migratoria. Bueno, estamos muy expectantes, ¿no?, a ver qué es lo que se puede decir. Yo entiendo que si hay una rueda de prensa es porque habrá alguna novedad importante. No lo sé, José. La verdad es que la situación está bastante enconada en estos momentos y es muy preocupante. Esa rueda de prensa también puede ser respuesta a las críticas del propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al delegado del Gobierno en Canarias de su mismo partido, que es algo un poco que nos quedamos todos en shock, pidiendo que salga a la luz y que dé cifras que desmientan, bueno, pues todos esos bulos al final, o no. Habrá que ver mañana si da en esa rueda de prensa datos de si realmente está aumentando la inseguridad en las calles. El trabajo que no ha hecho el delegado del Gobierno de Canarias lo está intentando solventar en estos días el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, insistiendo en que en la ciudad no ha aumentado la inseguridad en estos días y que incluso Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más seguras de España. Lo que está claro es que aquí tenemos distintos problemas. Uno muy claro es que no podemos seguir permitiendo que Gran Canaria se convierta en una isla cárcel, pero eso es una cosa, y otra es dar a entender sin datos, o que el propio delegado del Gobierno no aporte datos que desmonten lo de que se ha disparado la inseguridad, porque aunque estamos viendo que ha aumentado, eso es indiscutible, han aumentado los incidentes violentos con inmigrantes implicados, eso es una cosa, comenten, y otra cosa es que la escalada sea interminable y que no haya parado. Yo sigo insistiendo en que son cosas puntuales, es decir, es verdad, hoy vemos un incidente en Icod, mañana vemos otro incidente en el sur de Gran Canaria, pero son incidentes puntuales, no están las calles lanzadas en una situación de agresividad y de inseguridad como a veces también se está intentando trasladar, pero también es verdad que para eso necesitamos los datos oficiales y que ya es hora de que el delegado del Gobierno salga
y de los datos oficiales. Pero ya no es un problema de que los datos digan de que ha crecido, porque evidente habrá crecido, lógicamente, porque se están produciendo algunos incidentes más puntuales. Es un problema de que no hay una solución a la raíz de todo, y ahora estamos ante la situación del traslado de esas personas migrantes, que van a pasar muchas de vivir en una situación, estar encerradas, pero estar encerradas en unas condiciones como son las de estar en unas infraestructuras hoteleras, a pasar a unos campamentos, auténticos campamentos, que lógicamente eso va a generar aún mayor frustración, va a generar aún mayores situaciones de disconformidad de esas personas, que evidentemente las van a acabar manifestando. Es decir, sí que somos conscientes de que todas las políticas que se están tomando hasta ahora, esos pequeños parches que se están haciendo, solo conducen a una cosa, que es inevitable, porque además es lógica, y es el aumento de la tensión, porque estas personas, insisto, como hemos dicho muchas veces, no se quieren quedar aquí, y se les está tratando no como a personas, sino como a mercancía. Ojo, porque ya vemos, en las últimas 24 horas hemos visto que, por ejemplo, Podemos Canarias ha enviado casi 50 de sus cargos públicos más relevantes, ha mandado una carta al ministro del Interior, al ministro Marlaska, pidiendo una actuación inmediata, y estamos viendo esa carta que desde Podemos Canarias, desde la consejera, desde la secretaria general del partido, a la consejera de Políticas Sociales Noemí Santana, a muchos cargos que están en el gobierno de Canarias, exigen a Marlaska, bueno, expresan concretamente, David, su hartazgo ante la gestión que Marlaska está haciendo de la crisis migratoria en Canarias. Ojo, porque no es lo único, porque también SEAR Canarias ha alertado también de que se podría producir un estallido social irreversible por la tensión migratoria. Son palabras a veces que en las últimas semanas algunos decían que eran grandilocuentes, pero SEAR es la que está usando ya esa palabra, que es fuerte, David, alertando de un posible estallido por la inmigración si no se actúa. Hemos estado todo el fin de semana viendo imágenes de manifestaciones en la Isleta, en Maspalomas, en El Lazo, en Las Reollas. Yo sí quiero decir que a mí me parece que no son muchas las personas que lo hacen, pero ojo, porque esto es una mecha de pólvora que es muy fácil, que donde hoy hemos visto a 40 personas, pasado mañana veamos a 4.000. Es lógico, y es un poco lo que plantea SEAR también, que es que volvemos a lo mismo, es decir, si no se pone solución, esto va a ir a más, y eso sí que es algo lógico. Evidentemente no se puede mantener esta situación más tiempo, ya es inhumano que se haya mantenido todo este tiempo, y es muy probable que evidentemente se pueda producir ese estallido. Podemos usar muchísimos términos para referirnos a lo que puede ocurrir, pero sí que es verdad que se va a generar, y ya se está generando, una crisis social, que es verdad que ahora mismo son muy pocas las personas, son minoría, por suerte, las personas que se están manifestando desde una actitud, digamos, xenófoba hacia la inmigración. Pero también es verdad que eso va a ir en aumento, y esa sensación va a ir en aumento porque también hay que ponerse en la piel de las personas que no entienden toda esta situación. Y no sé si a ti te ocurre, pero una cosa serán las imágenes que vemos, pero lo que yo oigo y palpo por las calles escuchando a muchísima gente es un discurso que roza la xenofobia. Si no es xenófobo, roza la xenofobia. Es así. Pero estoy sorprendidísimo. Muchísima gente. De hecho, diría que la mayor parte de la gente que yo escucho tiene un discurso ya de un hartazgo ante esta situación, que ya no saben dónde está la línea entre la xenofobia y la no xenofobia. Y el problema de todo eso es que al final, que yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí también me pasa, yo creo que le pasa a cualquiera que nos esté viendo, porque en todos los entornos se está produciendo esa sensación. Yo creo que el problema es que al final se coloca o se fija el punto de mira en un enemigo que no es el enemigo. Es decir, el enemigo no son esas personas que han llegado aquí, sobre todo, insisto, la mayoría de ellas para intentar llegar hasta otros lugares, para desplazarse, para huir de una situación de miseria, de pobreza o de inseguridad como la que viven en sus países. El enemigo son los políticos que no están sabiendo solucionar esto. Y por eso al final está muy bien que haya una carta, pues, de todos los militantes de Podemos, pero es que mira, el número 3 de Podemos en España, el secretario de organización de Podemos es de Tenerife, es Alberto Rodríguez. O sea, es decir, todos esos gestos de cara a la galería, vale, bien, porque son necesarios, también es verdad que son necesarios, no se puede poner de perfil el gobierno de Canarias, pero la realidad es que no están haciendo todo lo que está en su mano para solucionarlo. Y ante el portazo de Madrid no están plantándose como de verdad se tienen que plantar, no con una carta, sino con actitudes mucho más desafiantes a lo que es, en este caso, las decisiones que se toman desde Madrid, ¿no? Hay más voces que en las últimas jornadas han venido pidiendo atención, cuidado, respuesta. No podemos seguir en esta situación, como por ejemplo las palabras del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Esta es la primera patera, pero seguirán llegando, no solo a La Gomera, sino también a otras islas. Yo creo que lo más importante es
hacer una llamada a la cordura al gobierno de nuestro país para que sepa que este fenómeno no puede ir al ritmo de desatendimiento que hoy tiene. Es necesaria una política de cooperación con los países emisores y, desde luego, es necesaria también una política para que los lugares en cada una de las islas estén adecuados. En La Gomera teníamos un centro y la desidia del gobierno en aquel momento hizo que hoy no exista. Y lamentablemente los migrantes están en el puerto de vuelta, atendidos como podamos. Yo espero que el gobierno les dé traslado pronto, porque hay varios cruceros que tienen que atracar en el puerto de vuelta a principios de mes, y con este panorama, con 13 positivos y una improvisación tal, pues no es bueno. Yo creo que hay que articular mecanismos que resuelvan este problema, porque van complicando cada día más la situación y la convivencia en nuestra comunidad autónoma, y no puede seguir así. Bueno, hablaba Casimiro Curbelo de una llamada a la cordura refiriéndose al gobierno del Estado. Mucho más contundente ha sido el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Señor Pedro Sánchez, señora Ursula von der Leyen, señor presidente del Gobierno de España, señora presidenta de la Comisión Europea, pongan fin a la decisión de convertir a Gran Canaria en una isla cárcel. Detengan ya esa intención de reproducir aquí el modelo de Lesbos o de Lampedusa. Les pido, acaben con esa decisión de impedir las derivaciones a la península, al continente, de las personas migrantes llegadas a Canarias. La gestión de esta crisis migratoria es nefasta. Han creado una cárcel sin medios y sin vigilancia. Se están produciendo situaciones de violencia entre ellos y la población. Se está generando un peligroso caldo de cultivo para los discursos de odio y de intolerancia. Puede producirse una confrontación social en este territorio de paz. La sociedad canaria, las instituciones canarias, les piden, les exigen que pongan fin a esta situación. Complicado decirlo más claro, más alto puede, pero más claro no. Fíjense, David, ante esto el Partido Socialista le ha pedido a Antonio Morales sosiego para no alentar la xenofobia en la población. Dicen desde fuentes del Partido Socialista que las manifestaciones que viene realizando Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, sobre inmigración irregular, les está preocupando a nivel interno porque, bueno, dicen que también pueden alimentar la xenofobia. Antonio Morales habla claramente de posible confrontación social en la isla de Gran Canaria, que es donde claramente está lo peor de todo esto ahora mismo. Al final, bueno, se le pide sosiego a Antonio Morales, pero volvemos a lo que decíamos antes, es decir, necesitamos respuestas contundentes de los gobiernos. Y a mí no me parece que se fomente la xenofobia porque haya un discurso en el que se apunte, insisto, hacia los culpables de todo esto, que no solo el gobierno central, también tenemos que hablar de Europa y por supuesto también tenemos que hablar de Canarias. Pero sí que es verdad que, oye, responsabilizar o pedir la intervención del gobierno central, eso no es fomentar la xenofobia. Fomentar la xenofobia es apuntar, dirigir como causa de los conflictos sociales a las personas migrantes. Eso sí que ¿hablar de un posible estallido social es xenofobia? Hablar de un posible estallido social no es xenofobia. Eso es plantear una situación, un escenario que es probable, es hipotético, pero es probable que se pueda dar. ¿Por qué? Porque evidentemente si esta situación continúa en estas circunstancias, que es un poco lo que plantea SER, a ver, escuchemos a la gente que está al lado de los migrantes, escuchemos a personas como SER, como las organizaciones que conviven con ellos y que conocen realmente cuáles son las consecuencias de la migración, ¿no? Y los traumas que tienen estas personas en la cabeza, ya con los que traen añadidos más los que se les están generando aquí, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cuando veía a personas, al final estamos en una sociedad que está conectada, ¿no? Hablar con sus familiares en otros países y llorar porque no podían y no entendían por qué no les dejaban ir a ver a sus familiares, incluso personas que tienen su pasaporte en vigor y que no se les está permitiendo, se les está infringiendo un derecho fundamental, que es el de la capacidad de circulación, de poder moverse, y ese derecho se está violando sin que haya una justificación que lo mantenga. O sea, no hay ninguna justificación ahora mismo jurídica para todo esto. Por eso ya también a mí me parece muy bien los gestos que estamos viendo desde
de algunas personas migrantes que evidentemente también se han documentado, se han informado sobre sus derechos y están empezando a tomar acciones legales ante todo esto. Así que yo creo que hay un factor que es muy importante en esta ecuación, que no ha entrado todavía en juego y que tiene que entrar, que es el del papel de la justicia. Es decir, los tribunales tendrán que empezar a manifestarse sobre si estas políticas que se están tomando vulneran o no los derechos de estas personas, porque creo que es un papel que también, o un dato que tenemos que conocer. David, y brevemente, porque tenemos ya que avanzar y ir con la ronda de conexiones por las 8 islas, imagino que esto está provocando gravísimas tensiones dentro de los pactos de gobierno, tanto del gobierno regional como de otras instituciones. Sí, sin duda. Yo creo que es el asunto que ahora mismo pues más quiebra, digamos, en el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, me parece que yo creo que ni se hablan unos a otros. El Cabildo de Gran Canaria la tensión es durísima. O sea, ahora mismo Antonio Morales es un verso suelto dentro del Cabildo. No deja de ser el presidente, es la máxima autoridad del Cabildo, pero sí que es verdad que no se está tomando decisiones, tú mismo lo acabas de comentar, con consenso entre lo que es todo el gobierno, ¿no? Y también se empiezan a ver que hay decisiones que se toman de manera unilateral por los partidos, que oye, que está bien, que tienen también su cierta independencia, pero si bien es cierto que esto evidentemente está abriendo una pequeña brecha dentro de los diferentes gobiernos, en este caso el gobierno de Canarias o en el Cabildo de Gran Canaria, y eso puede generar también tensiones políticas que no son buenas tampoco, de cara a poder resolver y a tener pues una política conjunta, que es lo que pedimos, ¿no? Aunque ya es muy difícil conseguirlo teniendo en cuenta la distancia que hay, cada vez estamos más lejos de Madrid y eso quizás es lo que más nos preocupa, y eso no, tampoco se trata de fomentar un discurso de desalentar o desafección hacia la metrópoli, ¿no? Hacia el continente, no, es un problema de que oye, nos están convirtiendo en una isla cárcel y eso es así. Y eso es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Hoy Chema Santana, que es el portavoz de SEAR, publicado un hilo que es muy interesante en Twitter de otras islas que a lo largo de la historia se han convertido en cárceles de migrantes, porque esto es un fenómeno que se va reproduciendo y no solo ha ocurrido en Lampedusa, no solo está ocurriendo aquí, ocurrió en Venezuela también. Él ponía el ejemplo de la isla de La Orchila, donde a los migrantes canarios también durante mucho tiempo se les encerraba allí, eran presos también, era como una cárcel aquella isla, como está haciendo ahora mismo Gran Canaria, como está haciendo también Tenerife. Bueno, tremendo. Tenemos que seguir. Vamos a comenzar nuestra ronda de conexiones en la isla de La Gomera, porque ahí el Cabildo impulsa una campaña de dinamización comercial. Queremos ser tu San Valentín. Ya saben que llega dentro de poco el Día de los Enamorados y es una iniciativa que realiza conjuntamente con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Ya tengo ahí preparada a Elena Reyes, delegada de la Cámara de Comercio en La Gomera. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Es una campaña potente. Ustedes, por ejemplo, con las compras superiores a 40 euros realizadas entre el 1 y el 13, o sea que ya podría ser, la gente que gaste más de 40 euros va a acceder a regalos directos. Sí, así es. Tenemos una campaña, como bien decías, por toda la isla de La Gomera. Por compras superiores a 40 euros, y hay que dejar bien claro que es un ticket por persona, porque la gente viene con varios tickets y al fin y al cabo tampoco son pues esa infinidad de regalos, habrá aproximadamente entre 80 y 100 regalos. La primera persona que llegue se lleva el regalo y eso, y nada más, se lleva el regalo directamente, no tiene que hacer nada más. Me imagino, Elena, que es una forma de incentivar el consumo. Hay que aprovechar cualquier excusa, en este caso el Día de los Enamorados, pues el Día de los Enamorados, porque claro, hay muchas pequeñas y medianas empresas también en La Gomera que han estado golpeadas por la caída del consumo, incluso algunas de ellas se han visto abocadas al cierre al menos temporal e incluso otras definitivo de su actividad. En este caso hay varios factores. Por ejemplo, hay muchas empresas que me están diciendo que se han visto beneficiadas en la campaña de Navidad por el tema de las restricciones. El consumidor gomero muchas veces consume fuera, es decir, en Tenerife. Sin embargo, con las restricciones no ha podido salir y se han visto beneficiados algunos comercios, otros muchos no, sí es verdad. Y lo que pretendemos desde el Cabildo y desde la Cámara de Comercio es fomentar, como siempre, las compras. Tenemos una amplia agenda de campaña, intentando siempre pues que el dinero pues se quede en la isla. Bueno, pues que tenga mucho éxito esa campaña y que ojalá que todas las pequeñas y medianas empresas gomeras puedan resistir a cuando todo esto pase, volver a abrir con absoluta normalidad. Elena Reyes, delegada de la Cámara de Comercio en La Gomera, un saludo, gracias. Muchas gracias, hasta luego.
David, ¿tú eres de consumir para el San Valentín? No, la verdad que no, pero bueno. Imaginaba yo que me iba a decir, hubiese sido una sorpresa. Una sorpresa que sí, no, yo intento ahorrar y en esas fechas hay que querer a la pareja a lo largo de todos los días del año, ¿no? Eso es lo que yo siempre regalo. Bueno, y hay que intentar consumir también a lo largo de consumir en los pequeños comercios. En los pequeños comercios, y eso sí, no vayan a comprar a los grandes comercios, si van a hacer un regalo, cómprenlo en el pequeño comercio. Bueno, no sé si te sueles mover por el norte de Tenerife, pero lo cierto es que en tiempo récord y causando los menores perjuicios a la ciudadanía, la TF5 ha conseguido abrir al tráfico el día 2 de febrero, 3 días antes de lo previsto. Ya saben que se había cortado por riesgo de desprendimientos, había que tomar algunas medidas en esa zona, en esas imágenes que estamos viendo. Y bueno, pues desde el sábado en la autopista de Tenerife Norte, en la TF5, en concreto en el tramo que discurre entre Los Realejos hasta San Juan de la Rambla, se producían esas obras y han conseguido adelantarlo 3 días antes de lo previsto. Ya nos acompaña el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras, Enrique Arriaga. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Mírame Televisión en Canarias 8, vicepresidente. Es una muy buena noticia porque el corte de esa vía suponía un problemón. Cuantas más jornadas, más problemón para todos los vecinos y vecinas de esa zona. Sí, está claro que cortar en una vía tan importante para la Isla Baja como es la TF5 a esa altura, ya lo vimos durante la pandemia, y eso que no había tanto tráfico, pues el perjuicio que ocasiona a los vecinos, sobre todo por el desvío tan largo y tan complicado que hay que realizar. Por eso, precisamente, desde el momento que detectamos este problema del desprendimiento, de un posible desprendimiento, riesgo de esta roca, nos pusimos en contacto con los alcaldes, precisamente por la premura, aprovechando que teníamos una ventana de un fin de semana y un pequeño puente en el que la actividad de tráfico disminuye, no había colegios, la actividad comercial baja y hay menos desplazamientos laborales. Por eso queríamos que se hiciera en esta ventana de tiempo. Y luego, bueno, como no sabíamos, nunca sabemos qué es lo que se puede encontrar los operarios especializados una vez llegan al lugar del trabajo, pues el plazo inicial estaba establecido en una semana. Al final los trabajos fueron mucho más ágiles, no hubo problemas ni otro tipo de inconvenientes añadidos que se detectaran en esa zona, con lo cual pudimos abrir en tiempo récord y sobre todo causando el menor trastorno posible a todos los usuarios de esta vía. Tanto, ahora mismo en ese tramo de la carretera de la Tenerife 5, ahora mismo hay seguridad, pueden estar tranquilos todas las personas que transcurren por esa carretera. Sí, no tenemos que olvidarnos que un talud no es un elemento inerte, es un elemento vivo, que ahora que este fin de semana hay anunciadas lluvias, vientos, incluso nieve en la cumbre, pues habrá que volver a analizar una vez pase este temporal o este mal tiempo, para ver cómo ha evolucionado ese talud y si ha vuelto a haber algún otro tipo de pequeño desprendimiento o que pueda haber riesgo de desprendimiento en alguna zona. Por eso seguimos desde el Cabildo inspeccionando no solamente este talud, sino otros muchos puntos críticos a lo largo de la isla, y precisamente en el presupuesto del año 2022 hemos incluido una partida adicional de 2 millones de euros que aumenta un 20% el dinero disponible para el mantenimiento de nuestras vías, de tal manera que tenemos un presupuesto de 10 millones de euros para el próximo año para todas las labores de mantenimiento, inspección y control. Señora Arriaga, ¿hay algún otro punto de las carreteras de Tenerife que digamos que sean puntos calientes con posibilidades de desprendimiento, que fruto de esas inspecciones frecuentes que realizan desde su equipo en el Cabildo tengan detectado que hay mayor preocupación o que se inspecciona cada menos tiempo por si acaso? Hombre, hay muchos puntos conflictivos en la isla, muchísimos de ellos, los más peligrosos sobre todo, ya están asegurados a través de redes, de mallas, de barreras. Si vamos en el tramo que va entre Santa Cruz y San Andrés, veremos que todo lo que es la montaña prácticamente está envuelta en redes y mallas. Hay zonas complicadas, hemos tenido también otro desprendimiento en los Campitos, que también estamos actuando con obra de emergencia. Tenemos también un pequeño punto en la curva de las Caletillas, que también cuando llueve mucho y muy copiosamente suele haber pequeños desprendimientos, la zona de Santiago del Teide. En fin, hay muchos más puntos negros en la isla en los que estamos constantemente investigando cuáles son las causas y actuando. Y si vemos que colocando mallas de cable o cualquier otro tipo de barrera lo podemos eliminar definitivamente, pues actuamos, y en esa labor estamos. Bueno, ya sabemos que este fin de semana volvemos a tener mal tiempo con posibilidad, de hecho hay decretada ya una alerta por nevadas.
imagino que el equipo de carreteras del Cabildo de Tenerife otra vez va a tener que estar muy alerta y no sé si contemplan, o si ya hay un protocolo que ya está tipificado, vicepresidente, de cara a que haya que volver a cerrar o no los accesos al Teide. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este fenómeno que viene ahora. Estamos en contacto con el Servicio de Protección Civil del Cabildo y con el Gobierno de Canarias para que, si es necesario poner en marcha el plan de emergencias de la isla por fenómeno meteorológico, se pondría. De resto, lo que tenemos que ver es cómo evoluciona día a día o jornada a jornada este temporal, y ver si en el caso de que la nevada sea muy copiosa, pues habrá que analizar la situación y ver pues si tenemos las carreteras cerradas, con placas de hielo, con mucha nieve, empezar a planificar todos los trabajos de retirada de la nieve, y en función de dónde caiga con más intensidad, porque en principio viene por la cuenca norte, pues empezaremos a actuar, y cuando ya veamos en realidad cuál ha sido el resultado de este fenómeno, pues nos sentaremos e intentaremos pues poner en marcha el operativo que sea necesario, porque los operativos no son estándar, todos dependen de cómo se desarrolle esta situación meteorológica, y en función de eso pues nos tendremos que sentar con los implicados. En esta ocasión vamos a invitar, como hemos hecho con la TF5, a los alcaldes que puedan verse perjudicados, en este caso por la diferencia de circulación entre, puede ser el alcalde de La Esperanza, La Orotava, Vilaflor o Guía de Isora, pues para entre todos tomar la decisión y que estemos todos informados de cómo se va a desarrollar el dispositivo. Muy bien, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero de carreteras, muchísimas gracias. Un saludo. A ustedes. Adiós. David, a ver si nos volvemos a ver las mismas imágenes de las colas en el Teide, de las basuras que luego se quedan. A lo mejor a muchos ya se les han quitado las ganas, pues ya estuvieron un ratito con la nieve, ¿no? No, yo creo que tristemente probablemente las veamos, ¿no? Porque también cuando hablábamos con Enrique Arriaga la otra ocasión, poco menos que nos decía que no se podía evitar que la gente se desplazara en masa al Teide. Sí es verdad que se pueden cerrar los accesos por un motivo de seguridad, pero también vimos como una vez que se abren o que se abren algunos de los accesos, después, bueno, pues la gente al final pues sube al Teide porque se lo permiten y se montan las imágenes que hemos visto, que sí que son al fin y al cabo un problema de seguridad, porque estamos todavía sufriendo la situación de la pandemia, y porque aunque no hubiera pandemia, pues esas imágenes con los coches aparcados en un lugar donde no se pueda aparcar, pues evidentemente en una situación en la que no se debería poder subir al Teide, pues llama mucho la atención, sobre todo que el Cabildo venga a decir que no tiene capacidad para solucionar eso. La verdad que eso es llamativo, pero bueno, veremos si esta vez por lo menos se aprende la lección. Ha pasado muy poquito tiempo de esas imágenes que tú decías. Yo creo que si hace las cosas bien, podremos por lo menos evitar tanto daño, ¿no?, a nuestro patrimonio natural. Bueno, y luego con el tema de los desprendimientos, es que Tenerife, con otras islas a lo mejor, como La Palma, parte de La Gomera, algunas zonas, muchas menos ya de Gran Canaria, claro, es que al final es luchar contra los elementos de la naturaleza, ¿no? Es que se han construido carreteras por donde es lógico que haya desprendimientos. Claro. Y tendríamos que tener todas las montañas que dan a las carreteras valladas o con medidas de seguridad, que al final eso sería carísimo. Yo no sé si es viable o no. De hecho, tal es así que a mí me consta que el Cabildo anualmente paga indemnizaciones, porque hay cosas, cuando tú vas con tu coche y se te cae una piedra, una carretera, que en este caso es competencia insular, donde hay un riesgo manifiesto, evidentemente tiene el Cabildo la obligación de indemnizarte por ese daño y perjuicio causado en tu vehículo, o si hay daños personales, en los daños personales, y el Cabildo ya cuenta con ello, porque la otra opción, la de proteger toda la isla, pues se considera prácticamente imposible. Lo que yo sí que me alegro es que estas obras se hayan desarrollado pues de la manera inteligente, lo que todos pedimos, ¿no?, que se hagan rápido y sobre todo que se hagan cuando menos afecten, digamos, al día a día, ¿no? Bueno, nos vamos ahora hasta La Victoria, porque allí tenemos a unos vecinos que han querido en Mírame Televisión también hacer su denuncia. Ya saben que ustedes en nuestras redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico, redaccion@mirametv.com, tienen muchas vías para contactar con nosotros y dejarnos sus denuncias, como han hecho estos vecinos. Fíjense, dicen que lo único que piden es poder volver a vivir tranquilos en sus casas. Son propietarios e inquilinos del edificio Viña Vieja en La Victoria. Se quejan de una vecina que es protagonista de reiterados gritos, ruidos, amenazas desde hace casi, atención, 2 décadas que no les dejan dormir. Vamos, madre mía, 2 décadas, no 2 años, 2 décadas. Saludamos ya a Manuel Gómez, que es vecino de ese edificio. Manuel, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿20 años con esa vecina sin dejarles dormir? Sí, 20 años. 20 años. Pero, ¿y no han podido en todo este tiempo hacer nada? Entiendo que es una persona con la que las vías de diálogo se tuvieron que agotar hace mucho tiempo.
¿Qué pasa? Hemos hecho juicio para que abandonase su casa, pero dice que una persona enferma no se puede abandonar la casa, según el juez. 3 o 4 juicios que hemos ido a hablar con el ayuntamiento dice que es una cosa muy compleja y que es muy compleja la cosa. Asuntos sociales, al diputado del común, no sabemos ya dónde tocar, no sabemos, hasta que haya una desgracia, porque el día hay una desgracia, porque como verás en el vídeo, es todos los días. Bueno, Manuel, vamos precisamente a escuchar parte de uno de los vídeos que ustedes han grabado en una de esas tantas noches en 20 años. Manuel, no sé si se refiere a alguno de los vecinos o porque creo que ustedes también denuncian que con las propias personas que conviven en esa vivienda, entre ellos también se pelean constantemente. El edificio que está enfrente es así, es un símil, no sé cómo decirte, explicarte la verdad, que ya no sabemos dónde tocar, las puertas que tocamos se nos cierran, ya lo único que nos quedaba es esto, que es lo único que no quería uno, y no sabemos ya lo que hacer, la verdad. Yo no quiero nada, si está mal, está enferma, no sé si por la droga o por lo que es, que la cierren o que le hagan algo para que dejen a uno descansar. Creo que ya hay vecinos tuyos, otros vecinos, que ya tiraron la toalla y decidieron marcharse del edificio y dejar sus viviendas. Que vendieron y se volvieron a comprar un problema. Que haya comprado ahí, madre mía. Bueno, Manuel, ustedes han acudido al ayuntamiento, al diputado del común, han presentado denuncias ante la policía, ante la Guardia Civil, ante los juzgados número 3 y número 4 de la Orotava, pero el problema persiste, el problema continúa. ¿Ya han perdido toda esperanza? ¿Se plantean qué más les queda por hacer? Pues no sé qué más nos queda, la verdad. Ir a ustedes aquí que estamos ahora, que esto no queríamos esto y no sabemos qué hacer. Esto es lo que nos quedaba. Ya no sabemos. Tremendo. Pues Manuel Gómez, vecino de ese edificio que tan mal en Viñavieja, en La Victoria, que tan mal lo están pasando, mucho ánimo. Y la verdad es que ahora le preguntaré a David, pero me quedo un poco impotente porque no sé qué decirte, pues si has acudido a todos estos sitios y la situación sigue igual, pues no sé ustedes qué más van a poder hacer. Mucho ánimo. A ver si esta noche es tranquila por lo menos. Muchísimas gracias. David. No, esto es una putada tremenda. Sí, hablando claro, porque es así, o sea, te toca algo así, una vecina en este caso, en esas circunstancias, y es que no puedes hacer nada. Que aunque sea una enfermedad, lo que sea, no, pero sí. Vive tú con una persona así 20 años. Claro, por supuesto, es una enfermedad y tiene sus derechos y por eso no han conseguido solucionar el problema, pero si te pones también en la piel de estas personas es tremendo, es decir, no hay una solución para ellos. Y la verdad es que a mí me parece además que han sido muy coherentes porque han venido a los medios de comunicación al final, primero han intentado agotar todas las vías y ya no les queda otra puerta, pero es que de verdad es que no tiene solución. Si ya los juzgados han dicho que no pueden, esa persona tiene derecho a estar en su casa, yo entiendo, no lo sé, que municipalmente por incumplir las ordenanzas y demás de ruido... Aquello por lo que nos contaba él preparando la entrevista previa, aquello es un rosario de un día sí y un día también, la Guardia Civil, pero que policía... habrá sido sancionada, evidentemente, porque se levantan esas actas, hay unos incumplimientos, entiendo, la ordenanza de ruidos y de convivencia y demás, entiendo que las sanciones se le ponen, pero probablemente también por sus circunstancias sociales, pues o no se pagarán las sanciones o esas sanciones no generan el objetivo, ¿no? Que es que deje de mantener esa actitud que tiene. Es un problema bastante serio, pero sinceramente ojalá pudiéramos decirle otra cosa, pero es que yo no le veo una solución así simple, ¿no? Sencilla. Quizás, no sé si tú que has hablado con ellos han hablado con los familiares de estas personas, si es una persona enferma, si hay familiares que respondan. Lo cierto es que vive con más familia y de hecho gran parte de los escándalos y las peleas es dentro del propio núcleo familiar. Pues quizás por ahí, ¿no? No pero lo sé, bueno, tremendo. Bueno, seguimos en el norte de Tenerife porque en La Orotava denuncian el mal estado del polígono
de San Jerónimo, que bueno, es el pulmón económico del municipio. Pues abandono en el asfaltado de las calles, en el cuidado de los jardines, de las aceras, no sé incluso si hay problemas con la iluminación. La concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Orotava, Patricia Fernández, nos ha puesto en pista sobre este tema y ya la saludamos. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, Patricia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué son las cosas más graves que te han hecho poner esta denuncia sobre el polígono de San Jerónimo? Bueno, los comerciantes, los empresarios que trabajan ahí siempre me han llegado a mí quejándose. Primero lo vemos todos, es cómo están las calzadas, cómo van las aceras, cómo están las hierbas que casi está del tamaño de los árboles, abandonadas en lo que son los jardines. Las fuentes no están funcionando, el parque de perros no está limpio, incluso se quejan de pulgas. La depuradora se ha quedado pequeña y se desborda, e incluso está fuera de ordenación, así que son bastantes las quejas que me están llegando a diario de este polígono industrial. Patricia, ¿quién es la administración responsable de que todo esto tenga que, bueno, que haya inversión o que se vaya dando por lo menos poco a poco solución a estos problemas del abandono que tú denuncias? Hombre, el Ayuntamiento de La Orotava, claro, porque al final todos los empresarios y comerciantes que tienen su industria allí, sus trabajos allí, están pagando sus impuestos. Los IBI se pagan, el agua se paga, las basuras se pagan y a precio de polígono industrial, no se está pagando a precio de zona de viviendas o zonas de otro tipo, es zona comercial industrial, por lo tanto es mucho más caro. Creo que deberían de invertir un poco más, pero no sabemos que no van a hacer. De momento no hay nada, ni siquiera hay un proyecto para cambiar esto. ¿Y este asunto ya se ha llevado al Pleno? ¿Lo han hablado con el grupo de gobierno actual de La Orotava? Sí. Yo como portavoz del Grupo Popular de La Orotava lo he llevado en varias ocasiones con preguntas sobre la depuradora, sobre todo, porque a mí es lo más que me preocupa, porque al final hay vertidos y los vertidos es un impacto en medioambiental. Y he llevado lo de arreglar las calzadas y he tenido reuniones personales con el alcalde de La Orotava, como portavoz que soy, y le he comentado, sabemos que es una inversión muy grande, mucha obra la que hay que hacer, pero yo creo que hay que empezar por el proyecto. Una vez que tengamos el proyecto, pues se puede fasear. Ahora nos llegan los remanentes, incluso se puede hacer partes pequeñas. Si no se pueden hacer inversiones muy grandes, pues se hacen inversiones pequeñas y poco a poco llegará un momento que este polígono, que es la base económica de La Orotava, esté funcionando y tenga un orden, una limpieza y puedas pasar con un coche sin problemas. Bueno, pues habrá que ver. No es, David, el único caso, ni mucho menos, de polígonos industriales, sobre todo en Tenerife. De hecho, yo creo que dime qué polígono industrial de Tenerife está relativamente decente y terminamos antes, ¿no? No, la verdad es que no lo es. Es bastante habitual porque se suele intentar cubrir más las necesidades de aquellos lugares donde vive gente, donde habita gente, más que donde trabaja gente, como suelen ser los polígonos industriales, pero eso no quita para que haya una responsabilidad, por supuesto que la haya a la hora de mantener, porque al final es una cuestión de seguridad, ya sobre todo, ya quizás más de una cuestión de adecentar la zona, que por supuesto también, al final yo veo un problema de seguridad, ¿no?, en esa zona, donde además pues al final hay un tráfico muy importante de vehículos y eso genera también ese desgaste, pero a la vez genera pues ese riesgo, ¿no?, para todas las personas que van a trabajar a esos polígonos. Patricia Fernández, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Orotava y portavoz del grupo. Gracias, un abrazo, que se solucione pronto. Un saludo. Muchas gracias, muy amable. Un saludo a los dos. Gracias. Me acordaba yo, David, en el polígono de La Campana, por ejemplo. Aquello era casi una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos, pero bueno, insisto que pasa... Yo creo que hay gente que se ha tenido que destrozar el coche ahí más de una vez. Claro, es que al final es eso. Y eso son reclamaciones que tiene que pagar el ayuntamiento. Volvemos a lo mismo. El ayuntamiento tiene la necesidad de mantener las vías, en este caso, cuando son vías municipales o cuando son insulares el cabildo, en una condición adecuada para la circulación, y en esos sitios no se da esas condiciones adecuadas, ¿no? Al final, insisto, es una cuestión de seguridad que, como no da tantos votos como tener una calle bien adecentada, y si es una calle pues de una zona céntrica mucho mejor, que es lo que suele ocurrir, pues al final se suele dejar pues abandonado. Bueno,
Nos vamos ahora a la isla del Hierro porque allí la situación del sector pesquero en todas las islas y especialmente en el Hierro parece que está preocupando a su población, y es que consideran desde los colectivos de pescadores de la isla en el Hierro que creen que el furtivismo está acabando con el sector. Saludamos ya a esta hora de la tarde a Fernando Gutiérrez, presidente de los pescadores de la isla del Hierro. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Está ocurriendo que esa práctica de furtivismo en el Hierro que ustedes están poniendo la voz de alarma, desde cuándo se viene produciendo? ¿Ha aumentado? ¿Qué está pasando? Bueno, esto es una lacra que hay en Canarias desde hace pico de años. No sé si se me oye bien. Digo que esta es una lacra que hay en Canarias desde hace 30 y pico de años y que nadie le pone freno. Y evidentemente no es en la isla del Hierro solo, es en todas las islas Canarias, y entendemos que esto necesita una solución definitiva y que esto camine por donde tiene que caminar, porque no solo se hace la competencia en el mar, obteniendo un recurso pesquero de manera ilegal, sino además haciendo una venta fraudulenta y quitándole al propio pescador los clientes a la hora de vender su pescado, ¿no? Los que practican en la pesca furtiva, ¿quiénes son? Para los que no estamos tan metidos en el mundillo, están pescando de forma furtiva porque imagino que ustedes como pescadores están en algún registro, están con sus permisos, dados de alta, etcétera. Sí, quienes hacen la pesca furtiva en Canarias desde hace más de 35 años son esencialmente aquellos que van a cazar al mar con su fusil y que van a capturar lo que no deben y lo que no pueden y después lo ponen en el mercado. Y por supuesto las embarcaciones de recreo que van al mar a hacer lo mismo, hacer capturas completamente ilegales para después ponerlas en el mercado, porque tienen unas normativas para captura de pescado de recreo, para el autoconsumo, y eso no se respeta. Por supuesto que apoyamos a los verdaderos y auténticos recreativos de Canarias. Los primeros que lo apoyamos somos nosotros. Pero el problema, y lo digo así tajantemente, es que hay unos ladrones claros que van al mar a robar y después van a poner en el mercado lo robado. Y esto está ocurriendo sistemáticamente en Canarias desde hace más de 35 años. Y no hay nadie que le ponga freno a esto. Y esto tenemos que terminarlo, porque no solo está, reitero, haciéndole daño al recurso, sino que además le hace daño a la venta de esas capturas cuando el profesional va a vender el pescado. O sea, afecta al mar, al pescador y a su familia. Esto es una lacra que hay en la sociedad canaria que tenemos que luchar y trabajar por acabar con ella, evidentemente. Fernando, yo me imagino que en islas... En unas islas más grandes será más complicado, pero en islas como el Hierro yo creo que ahí, que se conocen todos, puede ser más fácil identificar quién la está haciendo. Lógicamente no me vas a dar esta tarde aquí nombres, pero ¿ustedes tienen capiscados a los que están practicando la pesca furtiva, por ejemplo, en islas como el Hierro? No solo en el Hierro, no solo en el Hierro, en todas las islas Canarias sabemos perfectamente quiénes son y cuál es el modus operandi. O sea, incluso yo tengo, mira, te puedo enseñar, tengo aquí como 500 fotografías en estos dossiers. Te estoy hablando de 500 fotografías porque encima se chuleaban, y lo digo así con esta palabra, en el Facebook hasta hace poco. Se chuleaban en esa red social presumiendo de su fechoría. O sea, esto es algo inaudito, increíble. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sencillo. Tenemos a la gente ubicada, sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen, sabemos cómo lo hacen. En el Hierro, por supuesto, que están perfectamente identificados, pero es que están identificados en el resto de las islas en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo para empezar? Que hayan sanciones ejemplares. Oiga, usted está capturando lo que no debe, usted está haciéndolo fuera donde no tiene que hacerlo, a usted hay que poner una multa de 10.000 euros, y estoy hablando de 10.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que las sanciones de 300 euros, hacen un pronto pago y pagan 150, entonces cometen, los pillan en una fechoría, escapan en 10 y con una pagan la multa. Entonces esto no puede ser de ninguna manera. Aquí nadie, absolutamente nadie, puede alegar ignorancia ni puede alegar desconocimiento. Por tanto, lo que estamos pidiendo es que la normativa se adapte a la realidad de nuestra tierra y que esto se empiece a corregir y a castigar como se debe, por supuesto. Claro, Fernando, doy por hecho que con esos dosieres de fotos que me acabas de mostrar, ustedes cada vez que pueden, cada vez que son testigos, ustedes presentarán denuncia. El problema es la cuantía de las... Presentamos denuncia en algunas ocasiones
y en otras ocasiones presentamos denuncia y no se actúa, porque, te lo vuelvo a reiterar, el problema de todo esto es que la propia inspección pesquera, la Guardia Civil, toda la gente que tiene que ver con esto de alguna forma tienen un cansancio con este tema. O sea, hay unos señores que están cometiendo unas irregularidades. Lo vuelvo a repetir, si estuvieran atracando bancos seguro que la policía iría, pero están robando recursos marinos, y lo vuelvo a repetir, robándolos. Hemos tenido que llegar hasta esto y a denunciar esto de esta manera. Están robando recursos marinos que después ponen en el mercado de manera fraudulenta, sin ningún tipo de control, sin ningún seguimiento sanitario, sin absolutamente nada. Pero no es que esto lo hacen ahora de repente. Llevan más de 35 años haciéndolo en Canarias y están perfectamente ubicados. Yo invito al que quiera a mi Facebook, Fernando Gutiérrez Hernández, para que vean a los furtivos cómo me insultan, porque nadie que vaya al mar a hacer un deporte te va a insultar cuando tú lo que estás pidiendo es un orden en su deporte. Te insultan y te descalifican porque son verdaderos y auténticos furtivos. Entonces, esto se tiene que combatir, esto se tiene que arreglar y esto se tiene que solucionar. Vamos a ver si llevamos este debate al Parlamento Regional de Canarias y que evidentemente las cosas cambien por el bien de los pescadores y por el bien del futuro del mar de nuestra tierra. Fernando Gutiérrez, presidente de los pescadores de la Isla del Hierro. Tienen los pescadores de la isla un presidente que se expresa muy bien. Así que felicidades y a seguir en la lucha. Vale, muchísimas gracias a ustedes de verdad por atendernos. Muchísimas gracias a Mírame Televisión y a ti en particular, por supuesto. Aquí en El Hierro estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Un abrazo y buenas tardes para todo el mundo que nos ve. Abrazo, gracias. David, problemón para ellos, ¿eh? Sí, bueno, la situación, lo que pasa es que Fernando, que lleva muchos años en el mundo de la pesca, en el Hierro se conoce todo el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que también esto ha habido épocas en las que se ha mirado más para otro lado y épocas en las que se ha mirado menos para otro lado, épocas en las que la cosa va mejor y parece que hay pan para todos y la gente se queja menos y que cuando no hay pan para todos se quejan más. Eso no quita para que tenga toda la razón del mundo en el sentido de que la normativa es muy permisiva con las personas que, en cierto modo, pues, él ha usado términos muy agresivos, pero es que es una realidad, están usurpando recursos naturales que están regulados y a los que se tiene que acceder desde una determinada manera y eso todo se está incumpliendo. Las sanciones son muy pequeñas y sale mucho más rentable cometer la ilegalidad que quedarse en casa, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que modificar la normativa, pero para eso tiene que haber unidad también de todos los pescadores, de todas las islas y presión, ¿no? También hacia la consejería, en este caso de Agricultura y Pesca. Bueno, nos vamos ahora a la isla de La Palma porque allí las obras de acondicionamiento de la carretera de los Llanos de Aridane a Tijarafe, ya habrán oído esta noticia, van a expropiar 30 viviendas, 10 de ellas habitadas, ubicadas en los márgenes de la vía, así como las instalaciones de una cooperativa agrícola y una iglesia evangélica. Se trata de un proyecto original del año 2017 impulsado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias por un valor de 60 millones de euros que en el documento inicial preveía la expropiación solamente de 3 casas, todas ellas deshabitadas, pero al final la cosa, fíjense, vaya por 30. Y además de esa iglesia, por esa cooperativa agrícola. Ya nos acompaña el presidente de la cooperativa agrícola, Manuel Rodríguez Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va a afectar a ustedes si finalmente esto se lleva a cabo, a su actividad? ¿Tienen un plan B? ¿Qué va a pasar con la cooperativa? Bueno, a nosotros en principio, si se lleva a cabo como lo tienen previsto últimamente, que yo pienso que esto se busque una solución y impere el sentido común, pues una de las instalaciones pues las expropiarían, ¿no? Con lo cual pues eso sería un problemón para la zona, porque la cooperativa podríamos decir que es el motor económico de Tijarafe, donde trabajan en temporada en zafra en torno a 90 y pico personas y en la temporada baja pues nunca menos de 50. Entonces pues todos esos puestos de trabajo se verían seriamente afectados, eso lo que corresponde a puestos directos y más los puestos indirectos. Con lo cual yo creo que nosotros teníamos constancia en un principio que se iban a ver afectadas un parking que tenemos en un porcentaje en torno a un 70%, ya lo dábamos por asumido, pero en el último mes y pico pues ha surgido la noticia de que parte de las instalaciones pues iban a ser expropiadas, con lo cual pues hemos hecho las alegaciones correspondientes y yo creo pienso que al final reine la cordura, como te acabo de decir, pero
con bastante preocupación y incertidumbre. Por lo tanto, ya han presentado las alegaciones y ahora mismo manejan ustedes un calendario de tiempo de cuándo se podrá saber si finalmente cómo va a quedar la situación. Nosotros esperamos que con la mayor brevedad posible, porque no solo nosotros hemos hecho alegaciones, sino, como tú acabas de decir, las viviendas que se van a ver afectadas. Y también han hecho alegaciones y a nivel municipal el ayuntamiento pues también ha hecho las alegaciones correspondientes, porque al final pues es un problema social lo que causa, porque hay una serie de viviendas que son habitadas y esta gente no se puede reubicar de hoy para mañana, o sea que, y no es una vivienda, sino en principio eran muy pocas viviendas las que se vieron afectadas y prácticamente estaban desocupadas, pero ahora una parte de esas viviendas están ocupadas por personas, y muchas por personas mayores, donde ha sido la vivienda de toda la vida, y eso pues causa un problema si no se lleva a cabo otro tipo de actuación. Muy bien, pues Manuel Rodríguez, presidente de la Cooperativa Agrícola de Tijarafé, que se solucione también, les deseamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, esperemos por el bien de todos que también se solucione. Ojalá. Un saludo, adiós. Venga, un saludo a todos. Bueno, David, vámonos compañeros, vamos haciendo la llamada a Lanzarote, me avisan cuando la tengamos, porque tenemos que agilizar, necesito que me avisen con tiempo. David, este tema muchas veces... Cuando tenemos las carreteras que nos vienen bien a todos, pero luego cuánta gente no se queda ahí por el camino. Es un tema complicado. Al final es un tema de voluntad política, es decir, todo esto son negociaciones políticas, básicamente, y las carreteras pues pueden pasar más hacia un lado o más hacia otro. Evidentemente todo al final tiene una justificación técnica y yo creo que ese debe ser el criterio técnico, pero también desde el punto de vista legal y jurídico, bueno, pues si se demuestra el interés público de esa carretera, poco tienen que hacer los afectados. Al final la legislación está contemplada de tal manera que se paga un justiprecio por esas expropiaciones, que al final, bueno, aunque su nombre diga que tiene que ser justo, muchas veces se considera que no lo es, aunque cada vez la ley se ha ido modulando de manera que pueda ser un precio más justo de lo que se paga por esas propiedades que se acaban expropiando, pero insisto que poco margen tiene el ciudadano para luchar contra ese interés general que motiva este tipo de actuaciones. Pero insisto, la solución no está tanto en la parte legal, sino en la voluntad política, bueno, y en conseguir pues que si ese proyecto inicialmente tenía unas condiciones, pues a lo mejor se puede intentar recuperar, ¿no? ese primer proyecto técnico que se presentó. Bueno, lo cierto es que son 30 viviendas y sobre todo la cooperativa, pero bueno, vamos a ver si las cosas se solucionan. Nos vamos hasta Lanzarote porque allí el colectivo Ecologistas en Acción se muestra extremadamente preocupado por el desarrollo de unas obras en el barranco de Temisa que se hicieron públicas cuando ya estaban comenzadas y que acomete el Consejo Insular de Agua. Saludamos ya a Elena Solís, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Lanzarote. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elena, ustedes muestran especial preocupación con estas obras, ¿por qué? Sí, fundamentalmente hemos recibido algunas denuncias de los vecinos de Taballesco, que es el municipio más cercano al barranco de Temisa, y hemos intentado recabar información, sobre todo hemos pedido información al Consejo Insular de Aguas y también al Servicio de Medio Ambiente en relación a este proyecto, ¿no? No habiendo tenido éxito, hemos tenido acceso al proyecto por otras formas y hemos consultado a expertos de fauna y de flora, así como edafólogos, que son aquellos que estudian la estructura de los suelos, y nos han comentado lo siguiente en relación al proyecto. No son conclusiones nuestras del colectivo de Ecologistas de Acción en Lanzarote, sino de expertos de la zona, ¿no? Entonces queríamos comentar sobre todo que es una zona donde es un barranco virgen, donde nunca ha habido una vía de acceso peatonal ni para vehículos, porque hay una pista justo al lado. Entonces, el proyecto dice en particular que se necesita acceso a las explotaciones agrícolas colindantes cuando hay una pista al lado, ¿no? Entonces, queremos también resaltar que esta zona del barranco de Temisa no está dentro de las zonas prioritarias inundables, de acuerdo al informe del mapa hidrológicos de Lanzarote. Entonces no sabemos, queríamos que por favor nos explicara
el Cabildo porque ha decidido gastar 170.000 euros en este tema, ¿no? Sobre todo por una razón fundamental, es porque en esa zona, ahora después de las lluvias de muchos años de sequía, están nidificando aves que están protegidas, aves como la curruca, como la bubilla, como el alcaraván y demás. Y entonces no entendemos, ni nosotros ni los expertos y a los vecinos que están muy asustados de lo que está pasando, cómo es que ahora, en época de nidificación, se está haciendo esto. Además, se ha destruido flora autóctona y demás, cuando el proyecto en particular dice que esa flora tiene que ser protegida, así como la fauna. No hemos tenido acceso si ha habido algún tipo de intento de protección, pero claramente las imágenes que les hemos mandado nos constatan de que no ha habido ninguna protección al respecto, ¿no? Además, lo que es curioso es que este proyecto, en teoría, es para evitar las inundaciones futuras. El proyecto no documenta cuando ha habido inundaciones en este barranco. Consideramos, de acuerdo con los vecinos, que la última fue en el 2005 y que cimentar los edafólogos nos han dicho que cimentar el barranco lo que hace es impermeabilizar y precipitar más el agua hacia abajo. Es decir, quitar la vegetación y cimentar lo que hace es que el agua no se absorba y que vaya aún mucho más deprisa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues queremos por lo menos constatar nuestra preocupación y pensar que las obras, por lo visto, van a seguir otros 2 meses. No sabemos si se van a seguir con más obras en este sentido, pero hay otro aspecto muy importante y es que otro objetivo del proyecto es que tienen que restaurar las estructuras antiguas agrícolas y hidrológicas, es decir, los antiguos muros, los aludes y también, por supuesto, los nateros y demás. Y lo que han hecho ha sido quitarlos y cambiarlos. Y además o sea, no han restaurado para nada este tipo de muros, teniendo en cuenta que los muros de piedra seca están ya protegidos en las mayorías de las autonomías. Elena, muchísimas gracias porque tenía aquí un par de preguntas, pero hija, te has pegado un palique tan maravilloso que ni me has dejado tiempo para preguntarte y tú misma me has respondido las preguntas que ya te tenía. Queda constatada y han tenido ustedes su espacio aquí en la televisión de las Islas Canarias. Te mandamos un abrazo. Gracias, Elena. Muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Bueno, nos vamos ahora a Fuerteventura porque allí la plataforma Salvar el Cotillo considera una aberración, así dicen, una aberración al territorio de la isla, la ubicación que se ha destinado para el Dreamland, un proyecto para la creación de instalaciones de producción cinematográfica, un parque de realidad virtual, naves, anfiteatro, áreas comerciales o restaurantes. Ya tenemos con nosotros a Luis del Pozo, que es portavoz de la plataforma. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aberración para ustedes colocar ahí, en ese lugar, ese proyecto, el Dreamland. O sea, aberración, despropósito, barbaridad, gamberrada urbanística, llámalo como quieras. Pero vamos, la cuestión es que es totalmente incompatible con el territorio donde pretende situarse. Es una cuestión simplemente de sentido común y de razón. O sea, si le echas un vistazo a la propuesta que plantea la empresa promotora, es un espacio urbano totalmente consolidado, con sus calles asfaltadas, con sus aceras, con sus edificios más o menos modernos. O sea, es una cuestión de marketing bastante inteligente, pero lo cierto es que pretendes implantar un espacio totalmente urbano y en su entorno totalmente urbanizado en una zona prácticamente virgen en Fuerteventura. O sea, ¿qué pasa? Aquí el respeto al territorio nos lo pasamos por el forro. Bueno, la situación ahora mismo, ¿en qué punto está, Luis? ¿Esto va a salir para adelante? ¿Ustedes con quién se están sentando para intentar frenar esto? Vamos a ver, nosotros no nos hemos sentado con nadie, nos hemos sentado entre nosotros, que ya es suficiente, ¿no? Que haya cierta participación ciudadana de la que tanto, digamos, hablan muchos políticos y a la hora de la verdad no le hacen el más mínimo caso. O sea,
Esperemos que el tema, en cuanto a la ubicación, exclusivamente, es lo que a nosotros nos preocupa, quede sobre la mesa y se busque otra alternativa. Evidentemente, la isla de Fuerteventura necesita de diversificación, y más en este momento que nunca. También es cierto que cualquier cosa en cualquier sitio no vale. O sea, tenemos sitios en Fuerteventura, lugares, emplazamientos mucho más idóneos a todos los niveles para instalar este megaproyecto que la ubicación que han planteado. O sea, es una cuestión de raciocinio, sentido común. O sea, no podemos destrozar nuestro territorio, porque nuestro territorio, Fuerteventura, es una isla que no se puede ni reconvertir ni agrandar. Es el territorio que tenemos y está limitado por el mar. Como no seamos capaces de entender que nuestros recursos son limitados y son sensibles y tienen que ser sosteniblemente utilizados, al final acabaremos pues con la situación que cualquier otro entorno, digamos, degradado y depravado por la urbanización, que al final no tendrá ningún valor. Y no olviden aquí que nosotros vivimos de nuestros recursos turísticos, donde el entorno, el paisaje, el clima y el medio ambiente son fundamentales. Aquí nadie viene a Fuerteventura a meterse en una habitación de hotel. Vienen a Fuerteventura a disfrutar de nuestro clima, de nuestro territorio, de nuestros paisajes, y la condición virgen de ese territorio es un valor añadido en Fuerteventura sobre Gran Canaria, por ejemplo, o sobre Tenerife. Luis, ¿cómo se pueden plantear? Sí, disculpa. No, te decía, es que se nos va el tiempo, no, hombre, te decía que lógicamente sí se sientan entre ustedes, pero como plataforma, más allá de aparecer, de dar el callo, el ruido allá donde pueden para poner una voz crítica a la ubicación de estas instalaciones en ese lugar concreto, preguntaba yo si a lo mejor habían intentado pedir algún encuentro, alguna reunión con alguien, de manera de, más allá de que los medios de comunicación sea palpable, ustedes muestren como plataforma cara a cara con los responsables de las administraciones implicadas en que esa localización sea la elegida para estas instalaciones, ustedes pongan su voz en contra. A eso me refería. Si te soy franco, que yo sepa, no se ha hablado con nadie, con ningún estatus político. Simplemente en cuanto se tuvo conocimiento de la noticia que saltó en la opinión pública, digamos que automáticamente se activó, digamos, la población para intervenir. Gracias a Dios, y te lo digo como una cuestión bastante personal, que el asunto quedó sobre la mesa en el Pleno a la espera de buscar una nueva ubicación. Eso empieza a darnos a entender que algunos políticos por lo menos tienen algo de sentido común, y no otros descabezados que se tiran a la piscina sin saber ni siquiera si hay agua o no. O sea, el hacer un planteamiento como el que se ha hecho, con el despliegue de marketing que se está haciendo con respecto a la ciudad cinematográfica, intentando plantearse exclusivamente hacer el proyecto en ese terreno, donde parece que la única virtud que tiene son sus vistas y que el suelo sale realmente muy barato, no tiene ningún sentido a los efectos de la población de Fuerteventura. O sea, ¿y por qué no nos plantean mañana hacer en medio del Parque Natural una central nuclear? La energía de las centrales nucleares es muy barata y crea puestos de trabajo, pero el día que haya un accidente, ¿quién lo va a pagar? O sea, seamos coherentes, seamos sensatos. Las agrupaciones, digamos, ecologistas que se están manifestando no son unos locos que están planteando el no a todo, al revés. Ojalá se haga una propuesta seria, que sea coherente, que sea razonable y que sea perfectamente ubicada en su entorno adecuado, no en cualquier sitio. O sea, señores, bueno, ¿a quién Luis, se le ocurre? Queda clara la posición de la Plataforma Ciudadana Salvar el Cotillo. Luis del Pozo, gracias por entrar esta tarde con nosotros. Un abrazo, adiós. Bueno, y ya en Gran Canaria, los vecinos del Fondillo denuncian que tienen una carretera de tierra desde hace más de 17 años. Esto, junto a los problemas con el alcantarillado de la calle, provoca que a muchos vehículos les sea imposible transitar por esta carretera. El Fondillo pertenece a la capital, Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos con nosotros a una de sus vecinas, María González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 17 años y no hay manera de que les arreglen esta vía, porque entiendo que es la única que tienen ustedes para acceder a sus viviendas. Sí, es que esta es la vía principal y la única que hay para acceder a cierto tipo de viviendas de esa zona. Y lo que ocurre es que se hizo una edificación por la parte de arriba, ¿vale? Cuando se edificó, lo que ocurre es que no se hizo conexión de esos bajantes al alcantarillado principal que está en la calle de abajo,
sino que única y exclusivamente hicieron un pozo negro que el ayuntamiento nunca viene a vaciar porque tiene que ir el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y todas esas aguas fecales, como no se vacía, eso está siempre rebosado, todas esas aguas fecales vienen a parar a la calle, a la carretera nuestra. Claro, esas aguas entran a domicilios que están situados en la parte más abajo de esa carretera, o nosotros, por ejemplo, que vivo más al fondo, no se puede transitar porque... Perdóname, María, perdóname, a ver, las imágenes que yo estoy viendo, entonces, los riachuelillos y los charquillos y todo esto de agua que estamos viendo ahí, que además se ve que es un día seco, sin lluvia, porque el resto está seco, esos son aguas fecales. En una carretera de tierra vecinal del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en el Fondillo. Hay un pozo negro, pero, en la parte de arriba. Pero ese pozo negro es de una vivienda en particular... Es de los pisos amarillos que se ven enfrente de la carretera. Vale, pero ¿y el responsable de vaciar ese pozo negro? ¿Ese agua que sale que por toda la pista de tierra es de ese pozo negro? Sí, es de ahí. ¿Y quién es el responsable de vaciar ese pozo negro? El pozo negro debe vaciarlo, la responsabilidad es del ayuntamiento, que es el que tendría que venir a vaciarlo. Pero allí no va nadie. Nadie. Entonces, ese pozo negro no se ha vaciado nunca, siempre está rebosado. Y todos los días ese agua es así, o incluso hay días en lo que es peor, incluso en verano con los calores, el vapor de esas aguas es horrible. Bueno. Los olores llegan a los domicilios. Cuando llueve, que se rebosa más todavía, ese agua entra en domicilios que se sitúan en la parte de abajo de esa carretera. Yo me quedo un poco, voy a investigar sobre la cosa, porque a mí, por ejemplo, David, yo creo que el pozo negro de tu edificio, el responsable eres tú de vaciarlo, no el ayuntamiento, porque entonces, madre mía, no lo sé. En esto llegaron en su día a un acuerdo con la constructora que hizo ese edificio. ¿De acuerdo? Fue un acuerdo que llegaron la constructora con el ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento se comprometía a vaciar ese pozo negro? Claro que tiene que vaciarlo y nunca va. Se le ha llamado. Quien hemos llamado somos nosotros, porque es a nosotros al que llega ese pozo negro. Claro. Hemos llamado a nosotros y por allí nunca va nadie. Bueno. Y ese pozo negro es que no se ha vaciado nunca. Los días de calor rebosa y huele fatal. Aparte de que todo eso acumula todo el tema de insectos, ratas, animales, lagartos, todo se plaga de ese tipo de animales. El olor que se mete en las casas, los coches no pueden pasar por ahí porque se quedan todos podridos, sucios, ese olor en los coches, no se puede transitar por esta carretera. Los días de lluvia rebosa todavía más ese pozo negro, y ese agua de ese pozo negro entra en casas de vecinos que se sitúan por la parte de abajo de ese riachuelo, que por ahí hay casas. Pues ese agua de pozo negro entra en domicilios por abajo. O sea, hombre, claro, ya estamos cansados de luchar con esto. Lo que está claro es que un pozo negro lo tenga que vaciar el ayuntamiento por un acuerdo o la comunidad. Si la comunidad no lo vacía, el ayuntamiento tendrá que intervenir para que no pase esto, porque al final el resto de vecinos pagan las consecuencias. Bueno, María, un abrazo. Vamos a llamar al Ayuntamiento de Las Palmas a preguntar por esto. Gracias. De acuerdo, gracias. Bueno, señores, les hablamos ahora de Ancina y del SIDEMAT, porque recordarán ustedes que el Cabildo decidió en mayo del año pasado poner fin a este programa de Ancina y también cerrar el SIDEMAT por causas productivas, alegaban desde el Cabildo de Tenerife. El actual grupo de gobierno, formado por el PSOE y Ciudadanos, alegó falta de efectividad y planificación de los citados programas puestos en marcha, recordarán, por los anteriores grupos de gobierno de Coalición Canaria. Las 72 personas afectadas por esta decisión llevaron al Cabildo de Tenerife a los tribunales al considerar que el ERE es nulo, pues este se ejecutó sin las garantías suficientes y sin negociación con el comité de empresa. Bien, el pasado 27 de enero se celebró el juicio por esos 72 despidos y queremos saber más de en qué punto se encuentra esta situación ahora mismo. Por eso hemos invitado a nuestro plató a Manuel Villalba, portavoz de los trabajadores de Ancina y del SIDEMAT. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya se ha celebrado el juicio. Ustedes consideran que el ERE es nulo. Ahora solo esperan a que la justicia ver si les da o no les da la razón. Correcto. El juicio fue el miércoles de la semana pasada. Ya está todo en manos de los jueces, o sea, ya no nos queda sino esperar a que se dicte la sentencia. Pero creo que quedó bastante claro y quedó acreditado en el juicio
lo que nosotros solicitamos, que es la nulidad. La nulidad, y haciendo una salvedad, no solo porque, como comentaste, es que no se había, digamos que he negociado con el comité. Sí se negoció con el comité de empresa, sí hubo negociación. De hecho, un ERE llega a su término porque hay una negociación. Lo que nosotros decimos es que estaba viciado de entrada. Cuando ya nos sentamos a negociar, ya el Cabildo, a espaldas nuestras, a espaldas de la negociación, ya estaba programando actividades, y las mismas actividades que estábamos realizando nosotros dentro del ámbito de lo público lo querían hacer dentro del ámbito de lo privado. Por eso nosotros pedimos la nulidad, no porque nos haya llevado a la negociación. Negociación hubo y hubo indemnizaciones. Lo que nosotros decimos es, oiga, nosotros nos enteramos ya casi al final, antes del despido, de que ya había vicios de esa nulidad porque estaban tratando de realizar actividades en el ámbito de lo privado, de las mismas que hacíamos nosotros, y por eso pedimos la nulidad simplemente. Si se declara nulo, ¿qué significará esto? ¿Qué pasará? Si se declara nulo, cuando hay una sentencia de nulidad, lo normal es que es el trabajador el que decida si se incorpora o si decide quedarse con la indemnización. No sabemos lo que va a pasar, es muy complicado. Nosotros presentamos muchísimas pruebas, presentamos testigos, queda en manos de los jueces. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Nosotros lo que creemos es que por lo menos que ya hemos demostrado en este tiempo que ha pasado las mentiras. O sea, ya desde el inicio estaban mintiéndonos. Cuando el año pasado, recordamos en el 4 de octubre del año pasado, del anterior, de 2019, doña María Franqué en pleno decía que no íbamos a quitar Ancina, que iban a seguir los trabajadores y tal, y a partir de ahí empieza a sucederse todo. Nosotros íbamos a cambiar a Simpromi. Estaba aprobado la subrogación de los trabajadores de una empresa pública a otra del Cabildo, y en medio de la pandemia no sabíamos por qué, pues deciden acabar con la encomienda de una vez por todas. No entendíamos el por qué. David. Hay algunas cosas, yo creo que aquí hay dos partes o dos ámbitos, ¿no? La parte de los derechos laborales, que se está judicializada y que veremos cómo se resuelve, que es una parte legal, y la parte política, digamos, ¿no? Sobre la parte legal o de los derechos de los trabajadores, el acuerdo se alcanzó, si yo no me equivoco, con 2 de 3 de los representantes de los trabajadores. Correcto. A mí me gustaría que me explicaras cómo es posible que esto se haya producido cuando yo veo que mayoritariamente, o así lo percibo, los trabajadores están en contra de ese acuerdo, y me gustaría saber si eso no es un problema de cara a que les den la razón, teniendo en cuenta que, insisto, hay mayoría de los representantes de los trabajadores que están de acuerdo con ese acuerdo, nunca mejor dicho. Correcto. Nosotros, durante todo el proceso, incluso antes de empezar el ERE, ya intentamos tener diálogos con el Cabildo. Es decir, ya incluso en el 2019 intentamos tener distintas reuniones con el presidente del Cabildo, con María Franqué, la consejera, cosa que nunca nos recibieron. Incluso cuando estábamos en pleno proceso de ERE, tratamos de tener una reunión con el presidente del Cabildo, a la que entramos a la entrada principal del Cabildo, y no nos quiso recibir porque íbamos con un mayor que precisamente era un representante del colectivo de los mayores, del Consejo Insular de las Personas Mayores, y no nos recibió al final. Llegamos a un acuerdo, al final un poco ya veíamos que aquello no tenía solución, y al fin, yo precisamente fui el que votó en contra de ese acuerdo, porque en una asamblea, porque en una asamblea se había decidido que no queríamos el dinero, lo que queríamos eran los trabajos. Pero los otros 2 compañeros vieron que, bueno, pues al final, de los 20 días legales que nos daban, al final se subió a 45, o sea, 20 más 25 más 3.000 euros extras para las personas que estaban entre los 50 y 54 años, o sea, al final dice, ¿te vas a ir con una mano detrás y otra delante después de más de 20 años trabajando? Pues al final digo, pues a mí no un acuerdo. Pero porque no había avisos de que se fuera a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Sí, de hecho, los 2 compañeros que votaron a favor pusieron una condición en las actas, es decir, nosotros votamos a favor siempre y cuando no se vaya a hacer las mismas actividades de otra manera. Es decir, yo pongo una condición, yo voto, pero porque entiendo que a mí no me ha demostrado a nadie que vayan a hacer las mismas actividades que realizamos nosotros. Entonces, al final, pues salió así. Pero antes de que nos despidieran, salió un papel, encontramos un papel de lo que es la Federación de Vela, porque está también metido el SIDEMAS ahí.
Y en la Federación de Vela era una carta donde se hablaba de que habían hablado con Concesión Rivero, que es la consejera de Deporte y tal, de realizar actividades que ya se venían realizando en el SIDEMA, pues hacerlas a través de la Federación de Vela. O sea, ahí es cuando ya los compañeros, y uno de ellos que estaba en el SIDEMA, pues empieza a ver esa ilegalidad y ese engaño, esa trampa, ¿no? Si nos echan a la calle para hacerlo a través de lo privado, cuando ya sabíamos que habíamos encontrado un documento, un informe que no nos habían querido proporcionar de principios de mayo, antes de que empezara todo esto, donde en el informe decía que salía más barato despedirnos a nosotros para el año que viene, hacerlo todo a través de una empresa privada porque se iban a ahorrar dinero. Hombre, barato yo no sé, porque al final ha costado 2,3 millones, o esa es la cantidad que se ha dado aproximadamente, y lo decías antes, ¿no? Se paga, a pesar de que la ley marca 20 días en los expedientes de regulación de empleo, se paga 45 días por año trabajado, con un mínimo de 6.000 euros de indemnización, con 3.000 euros extras para los trabajadores de entre 50 y 54 años de edad, y con un plan especial de cotización para los mayores de 55. Un poquito, ese es el acuerdo Sí. a grandes rasgos. Claro, teniendo en cuenta que, lo explicabas antes, la posibilidad de si les acaban dando la razón es entre el despido nulo o la indemnización. Hombre, yo entiendo que difícilmente el problema es la indemnización, porque difícilmente se pueden conseguir unas condiciones económicas mejores. Entiendo que ustedes lo que quieren es seguir trabajando para el Cabildo de Tenerife. Exactamente. Y entonces, ¿por qué lo que les preocupa es que se hagan los proyectos o que se sigan haciendo los proyectos que ya se estaban haciendo antes? Quiero decir, ¿a ustedes qué más les da si les dejan dentro del Cabildo de Tenerife que se hagan los proyectos? No, porque en cualquier caso, y eso nos lleva a la otra parte, habrá que seguir prestando servicios a las personas mayores de la isla, ¿no? Claro, pero el problema es que hasta ahora la gran mentira es esa. O sea, se nos echa porque se dice que va a ser un programa mejor, más ambicioso, se nos un poco desprecia. Se nos pone de malos profesionales, porque cuando se dice que se va a contratar a mejores profesionales y tal, que hemos estado haciendo nosotros durante más de 30 años. O sea, no somos buenos profesionales. Un programa que ellos mismos valoraron, que se llevó el premio, la medalla de oro del Gobierno de Canarias. Si no lo entiendo. Es decir, el problema no es que queramos o no seguir trabajando. Queremos seguir trabajando, evidente. El dinero lo tenemos ahí. Yo mi dinero no lo he tocado. Lo tengo ahí. Decir, yo lo que quiero es, devuelvo el dinero mañana si me devuelven mi puesto de trabajo. El problema es que el puesto de trabajo no me lo van a devolver porque todo lo que están haciendo lo están haciendo a través de empresas privadas. No empresas públicas como estábamos nosotros, sino empresas privadas. ¿Qué empresas? No lo sé todavía, pero por ejemplo, un proyecto que teníamos nosotros, que llevábamos a cabo nosotros, Cruz Roja nos prestaba a nosotros apoyo en temas de aislamiento, por ejemplo, en Anaga y en Arico, pues el Cabildo decidió hace poquito renovar ese convenio solo con Cruz Roja. Eso lo hacíamos nosotros, ahora lo hace solo Cruz Roja. Manuel, ¿Dónde entramos que ahí? te interrumpa, porque tenemos que terminar. Lo importante también, más allá de los trabajadores, por supuesto, es que, vale, ahora por la pandemia, pero hay planes, hay proyectos para hacer actividades de envejecimiento activo como venía desarrollando Ansina con los mayores de la isla de Tenerife, o ahora mismo no hay nada. ¿Qué se va a hacer? Ahora mismo no hay nada. Hay un presupuesto, se aprobó algún presupuesto, pero como decir que hay un dinero, pero no hay nada claro. A nosotros no nos consta que haya nada. Es decir, no solo es que nos hayan mentido a nosotros, es que han mentido a los mayores claramente. Es decir, los mayores llevan desde el mes de marzo sin ningún tipo de actividad, salvo las que hicimos nosotros en pleno confinamiento. De resto, nada. Hay ayuntamientos como el de La Laguna que está haciendo actividades. Nosotros podíamos haber seguido también realizando algún tipo de actividad. Estábamos haciendo vídeos tutoriales, llamadas, conexiones, etcétera. Se podía haber realizado, por lo menos para que los mayores no tuvieran una pérdida de lo que es la pérdida cognitiva de todo este tiempo. O sea, los mayores han estado aislados completamente en sus casas. Y nosotros seguimos recibiendo llamadas y seguimos llamando mucho a los mayores. O sea, sabemos de lo que hablamos. Bueno, nosotros tenemos que decir que al hablar esta tarde sobre este asunto, también por supuesto habíamos invitado a la otra parte, al Cabildo de Tenerife, exactamente a la consejera del área, Marian Franquet, pero bueno, han rechazado la invitación a participar, han dicho que ya el tema está en manos del juez y que prefieren no pronunciarse al respecto. Manuel, gracias por haber estado Antes sí aquí. se pronunciaban, es decir, o sea, a mí es que esas respuestas también me llaman la atención. Yo creo que el Cabildo se tiene que pronunciar antes, durante y después sobre cualquier asunto que sea de interés público, y este lo es, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay muchas declaraciones en hemeroteca, tanto de Marian Franquet como de Concepción Rivero, como del propio Pedro Martín. O sea, negarse a hablar ahora de este asunto me parece, bueno, pues un desprecio también en este caso a un asunto que es de interés general, no solo a los trabajadores, sino a la gente que nos está viendo, ¿no?
Eso no quita para que yo creo que este asunto, Manolo, merece que se aborde con mayor profundidad y que en esta casa, bueno, pues sigamos un poquito las consecuencias de todo esto, ¿no? Y sobre todo también las consecuencias de las personas mayores, porque a mí yo creo que también lo que más nos preocupa es cómo van a quedar todas las personas mayores. Ya te adelanto que el próximo martes en Canarias al Día de la Tertulia con Manuel Artiles y contigo en la mesa vamos a seguir abordando este asunto, Manolo, ¿vale? Sé que probablemente te volveremos a llamar, a lo mejor ya por Skype, pero volveremos a hablar contigo, ¿vale? Un saludo, te despido a ti también, David Cuesta. Gracias. Saludos a los dos, gracias. Y nosotros tenemos que hablarles de próximos estrenos en la parrilla de Mírame Televisión Canarias, porque llega Hexatlón. Es una competencia orientada al equipo que se mueve de modo individual en sus últimas semanas, culminando en una ronda final donde un hombre y una mujer serán coronados campeones del Hexatlón. Es un formato que se ha emitido con un enorme éxito de audiencia en países como Brasil, Colombia, Hungría, Estados Unidos y México, y próximamente lo estrenaremos aquí en Mírame Televisión Canarias. Miren, y antes de irnos a publicidad, porque tenemos más invitados y no tenemos tiempo que perder, tenemos que decirle que aunque en Tenerife ya tenemos algo de descanso con esto de la pandemia y estamos en nivel 2, no tenemos que bajar la guardia en toda Canarias, tampoco en Tenerife. Hemos visto como de un momento a otro otras islas han pasado a vivir nuevas restricciones. Es importante ser responsables y cumplir con las medidas vigentes. Estas restricciones son a favor de nuestra salud. Nos hemos acostumbrado a esta nueva normalidad y es cuestión de todos que el virus deje de formar parte de nuestro día a día. Solo nosotros podemos conseguirlo. Esto es un mensaje de apoyo y de esperanza para todos los que estamos deseando volver a ser libres. No queremos seguir viviendo con el miedo a la pandemia. Nos ha quitado ya suficiente. Por ti, por mí, por todos, vamos a cuidarnos. Esto es un mensaje del Distrito Salud La Salle del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo dicho, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Seguimos acompañándoles para todo el archipiélago en Mírame Televisión Canarias y ahora les hablamos de iniciativas solidarias. Miren, desde Mi Superhéroe Eres Tú, un año más, quieren llevar a cabo el proyecto social que se llama Alexandra 360. Un proyecto que este año abarca varios puntos con el objetivo de concienciar, motivar y ayudar. Saludamos a Samuel Rizo, que es el presidente de Mi Superhéroe Eres Tú. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este año el reto solidario abarca varios puntos. ¿Cuáles son exactamente? Pues principalmente 4. El reto deportivo, que es dar 400 kilómetros en la isla de Tenerife en bicicleta. Una gala solidaria a beneficio de Alexandra, que es una niña enferma crónica del intestino. Sonrisa del Suroeste, que es una ONG de aquí de Santa María del Mar. Sí. Y aparte, intentar habilitar unas habitaciones y un poco el material sanitario en la planta de pediatría del Hospital Universitario de Canarias. ¿Cuándo van a tener lugares los retos? El reto deportivo es el 6 y 7 de marzo, si la pandemia lo permite. La gala benéfica será el 11 de abril en el Teatro Leal de la Laguna. Y la recogida para Sonrisa del Suroeste, para llenar su despensa, pues será a lo largo del mes de marzo. Bueno, todo esto, como tú bien has dicho, pendientes de que las medidas sanitarias lo vayan permitiendo, vamos a cruzar dedos, vamos a pensar que sí, con mucha ilusión. Ya el año pasado consiguieron con mucho éxito, ¿qué resultados? Bueno, llevamos el 2018 haciendo retos solidarios. En el 2018 crucé la isla de Tenerife desde La Esperanza hasta Arona y el benefactor fue Pequeño Valiente y le recaudamos pues 7.200 euros y en el 2019 pues hicimos un doble Ironman seguido en Santa Cruz de Tenerife y recaudamos también para Pequeño Valiente unos 6.900 euros fueron. Bueno, claro, yo te decía, el año pasado tuvieron que suspender por la pandemia. Oye, ¿y cómo es eso de cruzar? Vuélveme a repetir de dónde a dónde fuiste porque me dieron esta fatiga. Corriendo desde La Esperanza hasta Arona. ¿Y cuánto te pegaste? 90 kilómetros, 15 horas o 16 horas fueron. 15 horas corriendo sin parar, con pequeñas paraditas. Con pequeñas paradas. En avituallamiento y lo típico, ¿no? Pero vamos, paraditas las justas y necesarias.
Bueno, en ese reto tuvimos bastante problemas físicos. En el Teide nos cogió muchísimo calor, así que fue más de lo que habíamos pensado, que llegamos incluso de noche, pero bueno, se logró el reto y más que el reto se logró recaudar, que era lo importante. El reto al final es una manera de llamar la atención. La gente que quiera participar en alguno de los retos de Mi Superhéroe Eres Tú, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, principalmente el reto deportivo nos puede acompañar en el momento que quiera, que al final lo hacemos por llamar la atención. Pero lo importante es comprando nuestro merchandising, que son pulseritas con nuestro logo y algún lanyard y llaveros. A través de nuestra web, pues tienen nuestra web y nuestra. Recordamos la web. MiSuperhéroeSTU.es y aparte de las redes sociales, Mi Superhéroe Eres Tú en Facebook y en Instagram. Genial. Bueno, pues muchísimo éxito, Samuel. Ojalá que por el bien de todos las condiciones de la pandemia les permitan hacer todo con normalidad, que podamos ir incluso con distancia, con mascarilla, pero animarles en ese recorrido. 400 kilómetros que van a ser, recordamos la fecha. 6 de marzo. 6 de marzo, ¿qué recorrido? Salida desde el Puerto de la Cruz, subimos por el Teide, vamos al sur y damos una vuelta entera al contorno de Tenerife. Santo Dios bendito. Bueno, pues madre mía, me da hasta fatiga pensarlo nada más. Pues mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias por estas acciones solidarias que realizan desde Mi Superhéroe Eres Tú. Muchas gracias a ustedes por estar divulgando nuestra acción. Bueno, por supuesto que la gala también intentaremos hacernos eco de ella en el Teatro Leal de la Laguna, si se puede hacer, ya verán, ojalá que sí. Antes de seguir, nosotros en Mírame Televisión les recordamos desde todos los puntos del archipiélago dónde pueden sintonizarnos. Sintoniza Mírame en Canarias. En Lanzarote estamos en el canal 21. En Fuerteventura, canal 37. En La Palma, en el canal 28. En Tenerife, sintonízanos en el canal 24 desde Santa Cruz de Tenerife. En el canal 30 en la zona de La Orotava. Y en el canal 38 en Arona. En La Graciosa estamos en el canal 21. En Gran Canaria descubre Mírame Televisión en el canal 44 desde Las Palmas de Gran Canaria. Canal 40 si nos sintonizas desde La Cumbre. Y en el canal 58 desde Mogán. En la isla de La Gomera, sintonízanos en el canal 21. Y en El Hierro en el canal 34. Mírame, televisión regional de las Islas Canarias. Y saben que en esta televisión también tenemos un compromiso con la salud, Servicio Público de Información para la Salud. Hoy nos acompañan nuestras amigas de Podología Deportiva Canaria, Tanisha Mahesh y Nur Mahesh. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, ¿tú qué tal? Antes que nada decir que son hermanas convivientes, por eso nos hemos permitido ponerlas tan cerquita, no antes como a David Cuesta y a Manolo, que los teníamos a cada uno en un extremo cumpliendo los 2 metros de distancia. Bueno, vamos a hablar de muchos temas que nos preocupan. Yo de esto puedo dar fe, porque tuve una época que la tuve fastidiada. Qué importante es la forma en la que pisamos para evitar dolores de muchos tipos, ¿verdad? Justo, o sea, bueno, lo hemos visto las dos, como cada vez más vienen más pacientes quejándose, ya sea de dolor lumbar, dolor de caderas, dolor de tobillos o las famosas fascitis plantares, espolones calcáneos. Muchos tienden a ir directamente a una tienda de zapatos y comprarse el zapato más cómodo o una plantilla de estas prefabricadas. La cosa es que esa no es la solución y todo el mundo lo ve al final, ¿no? Prueban un calzado, van cambiando hasta que se dan cuenta de que hay un problema mayor. Entonces nosotras a lo que nos dedicamos es que en consulta lo que hacemos es medimos la limitación de las articulaciones, la movilidad, la dismetría, que es la diferencia de altura de una pierna comparada con la otra,
que lo que provoca es un desnivel en cadera y en hombros, ¿vale? Por lo cual la columna, que es lo que está en medio, adquiere una desviación, lo cual es lo que tiende a provocar muchas lumbalgias, mucho dolor cervical o incluso contracturas en ambos lados. ¿Es habitual esto? ¿Se encuentra en muchos casos? Sí, la verdad es que es bastante común en consulta, es nuestro día a día y estamos nosotras aquí para solucionarlo. Imagino que el estudio de la pisada es fundamental para esto, ¿no? Para empezar a saber dónde está el problema, en qué parte, cuál es exactamente. Sí, pues esa es una pregunta, porque muchos pacientes llaman diciendo, ya tengo el estudio. El estudio no es algo de marketing, por así decirlo, ¿no? Es algo que a nosotros nos da la orientación y los datos necesarios para confeccionar la plantilla a medida. Sin estudio no hay plantilla, porque en el estudio es donde diagnosticamos el problema y proponemos el tratamiento en base a eso. Y lo más importante es, cuanto más jóvenes sean, es decir, los niños, antes tienen que venir. No es esto de, bueno, están creciendo y ya se curarán o cuando acaben de crecer. No, al contrario. En periodo de crecimiento es cuando más importante es. Creo que también encuentran casos de uñas distróficas o con hongos también. ¿Qué es exactamente esto? Pues los pacientes lo que suelen hacer es esconder la uña. Una uña distrófica es una alteración morfológica en la uña. Entonces, ¿qué hacen los pacientes? Pues por complejo la ocultan, ya sean con un calzado cerrado o pintándose las uñas. Nosotros lo que hacemos en Podología Deportiva Canarias es evaluar la uña. Una vez evaluada, damos un buen tratamiento acorde con la patología que sea, ya que nosotros valoramos la estética y la salud de la uña. Es por ello por lo que las uñas distróficas las tratamos con un mantenimiento periódico en consulta y los hongos los tratamos con láser. Este láser es el único en Canarias, viene de Estados Unidos y además está aprobado por la FDA. Oye, y luego lo de las uñas clavadas o los uñeros, que eso también para el que le toca. Sí, de hecho hay mucha población con uñas clavadas. El mero hecho de hacer deporte, de llevar calzado apretado y demás, es lo que provoca esa uña. Estamos viendo ahora mismo distintos casos. La uña real que se ve ahí es una uña ya con infección, una uña que realmente trataríamos con cirugía. Pero es muy común, ya que tiene un factor tanto hereditario como de un mal corte de uña, que tiende a generar lo que es ese dolor, que incluso hasta con el apoyo de la sábana en la cama tiende a molestar, por lo cual lo importante es cogerlo a tiempo, no dejar que avance hasta ese grado, porque ahí ya sí o sí tenemos que ir a cirugía, y previo a eso lo que tendemos a hacer son reeducaciones de la uña, ¿vale? Intentar limarla y cortarla de tal manera para que siga creciendo recta y no se clave. Oye, imagino que para, por ejemplo, la actividad deportiva, para ir a trabajar, son tipos de calzado a los que tenemos que poner atención, no tomarlo como si tal cosa, ¿no? Sobre todo para el deporte y para el calzado en las horas laborales, si estamos con una actividad a lo mejor física de muchas horas. Hay que clasificarlo en dos cosas. Está el calzado laboral, que es un calzado de seguridad, que muchas veces no depende de nosotros, sino que depende de la empresa el que vayan a elegir. Y lo otro es, pero siempre tendemos a que sea un zapato ancho, obviamente tiene la puntera reforzada, pero cuanto más acordonado mejor, y sobre todo llevar una plantilla para proteger el pie ante esa suela tan rígida. Y luego está el calzado deportivo, que no un zapato que, por ejemplo, te vaya a ti, me va a ir bien a mí, sino es buscar las características que vengan bien a cada paciente. Nosotros no vendemos calzado, pero sí damos pautas de qué tipo de calzado tienes que ir a comprarte en función a lo que vemos en el estudio, sobre todo, ¿no? Pero las claves así importantes es una horma bastante ancha, un calzado bien sujeto y muy importante que el contrafuerte, que es la parte de atrás del calzado, sea rígida. Si es flexible, como por ejemplo los Skechers tienden a ser muy flexibles de atrás, pues ese no es un calzado para cualquier persona y menos aún para hacer deporte, porque el pie acaba venciéndolo. Tanisha, ¿dónde podemos encontrar a Podología Deportiva Canarias físicamente y también en las redes, en internet? Pues ahora tenemos dos consultas, como ya saben, una está en Santa Cruz y otra en Adeje. Y nada, estamos aquí para ustedes. El teléfono de contacto es 666-700-290. Tenemos la página web y cualquier cosa, pues aquí estamos. Ahí la estamos viendo en la página web, podologiadeportivacanarias.com. Así que ya saben, con ellas nos podríamos pegar horas y horas hablando porque lo controlan la materia perfectamente y da gusto escucharla. Anda, que es un mundo el de los pies, el del cuidado de los pies. Y cada vez se hace más grande y gracias a Dios cada vez llega más al público, ¿no? La importancia de cuidarse, porque al final estamos hablando de salud. Entonces,
Eso es lo bueno. Muchísimas gracias. Las invito a otro día a venir a hablar por aquí porque es un tema que interesa mucho. Esto es como nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, yo me acordé de los pies cuando me empezó a dar problemas por la mala pisada. Me hice un estudio de la pisada y seguí lo que me recomendaron y desde entonces no me duelen las piernas y es maravilloso. Y dije, Dios mío, lo tenía que haber hecho mucho antes. Estas cosas no se las piensen. Cuanto antes pónganle solución a estos temas y en Podología Deportiva Canarias tienen una opción fantástica en Santa Cruz de Tenerife y en Adeje. Chicas, gracias, hasta la próxima. Gracias. Bueno, y nosotros ya nos despedimos, hasta aquí el programa de hoy, sigan en la compañía de Mírame Televisión, nos vamos como siempre con un time-lapse, en esta ocasión de la isla de Lanzarote de Gustavo Medina. Hasta la semana que viene, sean felices, adiós.